Bienvenidos a un nuevo episodio de Fake Republic a través de Teleradio América. Michael Monegro quien les habla, acompañado de Luis Batista y de Olga Almanzar en un nuevo episodio criticando lo que entendemos es criticable y lo que probablemente usted no escuche en otros podcasts, en otros programas de televisión, pues aquí lo va a escuchar porque son percepciones completamente individuales, sesgadas probablemente por lo que conocemos y no por lo que nos dicen por ahí que es tendencia. Así que hoy vamos a hablar del papel precisamente de los medios de comunicación y del periodismo en la sociedad actual. O sea, qué papel como periodista, Olga y yo somos periodistas, Luis maestro, pero tenemos mucho de qué hablar. Saludos, muchachos. Saludos Luis, Michael, a la audiencia también saludos. Va a hablar de un tema que a mí personalmente me encanta y me pica. Totalmente de acuerdo, el tema del periodismo, el papel que tiene el periodista, lo que te enseñan que debe ser un periodista como una persona que debe velar por empoderar a través de los hechos, ni siquiera de la información o la verdad, que son tres conceptos completamente diferentes. Luis Batista. Gracias nueva vez por la oportunidad, el placer, el privilegio que es compartir esta mesa con esta audiencia de Fake Republic para cuestionarnos y cuestionarlo todo. A esta mesa hay que traer una picadera, ustedes ven como muy plano. Un café. No, el café ya no lo bebimos hace rato, ya 2 viajes nos dimos ya. Mira, antes de entrar a analizar a profundidad este tema, yo quiero mencionar unas particularidades del periodismo en la República Dominicana. Porque el periodismo, entre comillas, se regula por la ley 1091 que crea precisamente el Colegio Dominicano de Periodistas, que te dice que cualquiera que escriba en un periódico, aunque no haya estudiado nunca periodismo, es un periodista. O sea, digamos que si usted es un médico y llegó alguien con un bisturí y empezó a abrir una gente, ya es un médico extrapolando eso que establece la ley 1091. O sea, yo creo que desde ese principio el trabajo del periodista se menosprecia y se irrespeta. Obviamente, el periodista de la República Dominicana actual no es el periodista de hace 40 años antes de que esa ley naciera probablemente. Y a partir de esa ley es muy probable que tengamos muchos enganchados en el medio más que antes, personas que simplemente quieren una notoriedad pública o quieren ahora sumar views, por ejemplo, que es lo que funciona en las redes sociales. Pero desde ahí hay un irrespeto y se ha sentado la base de una degradación del ejercicio periodístico. Hay un librito muy viejo de periodismo precisamente, se llama Periodismo y Lucha de Clases. Y desde ahí viene, desde antes de hecho, pero este libro justifica muy bien ese apodo que lleva la prensa, ya no tan merecido, de ser el cuarto poder. Porque se supone que debería ser un contrapeso de los poderes que tenemos en la sociedad, legislativo, judicial, ejecutivo. Pero el poder que tienen los medios de comunicación para hacer relucir cosas que no están funcionando, especialmente con esos tres poderes del Estado que no hacen su trabajo, pues constantemente esto se ha prostituido y se ha degradado. Por eso tenemos muchas, lo que llaman en República Dominicana, bocinas, personas que por dinero son capaces de vender su alma a ya saben quién, y a veces no la venden, a veces la alquilan por un periodo determinado de tiempo hasta que llegue un mejor postor y puedan negociar ese precio con él. Entonces, son vitrolas entonces. Sí, entonces desde mi punto de vista, a mí probablemente si tú me hubieras preguntado hace 20 años si yo orgullosamente hubiera dicho que soy un periodista, te diría que sí. Hoy yo prefiero no considerarme periodista, sino comunicador, no solo porque no soy solo periodista, sino también locutor, sino porque muchas veces el que piensa en un periodista tiene en su mente una reputación muy parecida a la de un policía o a la de un abogado o a la de un político, por ejemplo. Personas que están llamados a hacer un trabajo, en este caso en pos de una mejoría de la sociedad, pero que no lo está haciendo y que simplemente se está lucrando de manera particular
sobre todo de forma mala vida. Yo creo que los principios que rigen a un periodista, y como mencionaba el libro de Camilo Taufik, de Periodismo y Lucha de Clases, creo que su rol es precisamente estar del lado de eso que ustedes oyen siempre, de ser la voz de los que no tienen voz. Precisamente eso, ser una persona con una sensibilidad social, una persona que de verdad identifique y entienda el proceso histórico, social que está viviendo, y que ayude a algo que yo creo que nosotros estamos haciendo con este podcast, que es ayudar a la gente a pensar y crear conciencia. Porque cuando estábamos en las aulas nos decían que la noticia es cualquier información que puede afectar a una persona y que le pueda ayudar a tomar una decisión sobre algo X que esté pasando. Muy rara vez ya usted ve eso, y eso sin entrar, que vamos a tocarlo más adelante, de los intereses de los medios, porque al final son negocios, son empresas que tienen intereses que cuidar. Pero así hago esta introducción bastante larga sobre la parte de la realidad que viven en los medios en la República Dominicana, y quisiera escuchar qué tienen que decir ustedes al respecto. ¿Qué es un periodista? Cuando uno, lo que tú decías, cuando uno analiza el escenario local, hay periodistas y periodistas. Yo quizá no estoy tan de acuerdo con lo que tú planteas sobre el tema de la ley y lo que se considera un periodista basándose en la academia. Sí entiendo que una persona debe poseer un mínimo de manejo o de conocimientos para ejercer el periodismo, pero creo que como es una actividad intelectual, una persona puede formarse por sí misma en el periodismo y ejecutarlo de forma correcta. Eso es en tema academia. En tema de conducta, el periodista, como tú bien establecí, yo estoy de acuerdo totalmente. Cuando la gente revisa en su cabeza la imagen de un periodista, te llegan por lo general dos modelos. Está el modelo del supraperiodista, que puede ser moral o no, aquella figura pública que tiene un impacto en la opinión pública y que es famoso y es reconocido, y que el hecho de que algo resuene a través de ese periodista tiene un impacto incluso para los sectores de poder. Y está el otro, el buscavida. Todo el que se quiere montar en eso y que va y le pone un micrófono a alguien y le dice, mira, yo necesito una entradita, ponme ahí en la nómina y yo te voy a hacer unos trabajitos extras. Ese periodista de a pie, que también lo hace el supraperiodista con un modelo un poquito más, vamos a decir, sofisticado, aunque igual de poco elegante, pero este periodista de a pie hace eso, tiene que subsistir y no tiene miedo a mostrar su necesidad a través del ejercicio de lo que hace, porque sabe que lo que él hace tiene un valor para los sectores de poder. Ahora, cuando uno analiza el tema de qué es un periodista en República Dominicana, uno tiene que llegar inmediatamente a la siguiente pregunta: ¿existe el periodismo en República Dominicana? Interesante. Yo... pero respondo, no que voy allá. ¿Qué es un periodista? Yo escuchándolo, voy a ver si atino. Yo escuchándolos, me acabo de, digamos, formular un fenómeno. Vamos a ver cómo lo describimos. Digámoslo así: el círculo vicioso del ejercicio periodístico en República Dominicana en la era de la posverdad. ¿A qué me refiero? Tenemos en esta sociedad que tiene o ha creado para sí misma una necesidad constante de estar estimulada, de estar entretenida, de estar distraída y dispersa, una necesidad de que más que información requiero estar entretenido. Y me hacía pensar, mira cómo nosotros estamos debatiendo, cómo tú expresas estar en desacuerdo con algo que trae Michael, pero fíjate en el tono en que lo haces. Eso no es común en las grandes plataformas actuales de entretenimiento y de información, entre comillas. Porque es más entretenimiento que información. Porque hemos creado, y digamos, hace 20, 25, 30 años, la reputación de un periodista estaba sostenida por una trayectoria dilatada de ejercicio profesional y de respeto a la profesión, ejercida con dignidad, respetada, como decías tú, tanto por detractores como por seguidores.
Y tenemos hoy una sociedad donde tenemos a los principales formadores de opinión, que lo son no por una trayectoria sostenida en el tiempo, sino más bien por una capacidad de conceptos modernos como engagement, esa capacidad de generar interacciones con el contenido, generar clics, generar views, como mencionaba Michael. Entonces hemos pasado a ese círculo vicioso que por un lado ha sacado de la escena y de los grandes medios de comunicación y plataformas de información a esos profesionales de larga data, de trayectoria y respetados por estos, digamos, fenómenos, por estos aspirantes, por estos, esa es la palabra, por estos influencers que hay que ver de qué manera influyen, lo hacen en positivo, lo hacen en negativo, y por ahí más o menos sin responder respondemos. Hay verdaderamente, o sobreviven periodistas, no en la República Dominicana, sino en los grandes medios y plataformas de comunicación. La información es poder. La información es poder, y yo creo que el origen del periodismo se fundamenta en que a veces esa información solamente era accesible a un grupo específico que manejaba el poder. El periodista para mí viene a ser alguien que te da los hechos, y esa información se vuelve una herramienta de poder que se comparte con el pueblo para que también aprenda a tomar decisiones. Correcto. Y no sea simplemente movido por una pequeña cúpula, una oligarquía o un grupo social específico. Cuando esa distorsión se crea de que ya la información no es poder, sino que es un negocio, el criterio de lo que es información y entretenimiento se juntan y se pierde de vista cuál es el objetivo real de un periodista, que es empoderar a través de la información. No es conducirte, no es manipularte. Y ahora hemos visto cómo ese modelo ha cambiado completamente y tenemos como que el 80% de los periodistas que trabajan en los medios de comunicación, que se suponen deben informar a la población, al unísono trabajan en el gobierno y crean un conflicto ético, porque tú o eres periodista y le dices a la gente, mira, el Ministerio de Medio Ambiente está permitiendo que decenas de empresas vayan y draguen a los ríos, acaben con las dunas de Baní, o tú que trabajas para el mismo Ministerio de Medio Ambiente, cuando vas a un sitio donde te están dando esa información y tú sabes que es mentira porque eres un periodista que manejas la información, entonces tienes que modificar tu discurso y adaptarlo a tus intereses. Entonces, esa distorsión que estamos manejando ahora viene, para mí, de que la información pasó a ser una herramienta de poder compartida entre el pueblo y los sectores de poder, a ser un negocio. En el mismo momento en donde la información se convirtió en una mercancía, hemos tenido la prioridad de no informar, sino entretener y sobre todo convencer a conveniencia de sectores que manejen esa información. Tú mencionas algo que es fundamental en esto que yo llamaba el círculo vicioso. Eso que mencionas, o sea, se han convertido esos espacios de información, plataformas comunicativas, en tribunas políticas. Y no solo eso, en los últimos 20 años, y no, me remito a otras épocas, habían periodistas, espacios, programas de opinión, de esos espacios matutinos, que tú podías estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus posturas, pero eran unas posturas claras y tú sabías a qué atenerte y qué esperar, y mientras ese periodista, ese formador de opinión estuviera en el ejercicio, durante toda su trayectoria sería una línea inamovible. Repito, estés o no de acuerdo con esa persona. Hoy en día vemos que eso cambia en cuestión de un ejercicio presidencial de un grupo político. Aquí hay medios que han picado con todos los gobiernos. Exacto, que era de un partido, que no debe ser como dices tú, porque tú estás para informar, claro, no para hacer proselitismo político. En menos de 4 años ya se convirtió, o sea, se van con la ola, con la coyuntura del momento. Pero eso tiene un origen más profundo, una razón. O sea, al final, digamos en términos periodísticos, funciona en esa dinámica de oferta y demanda. ¿Qué demanda la sociedad actual? Repito, estar entretenida. En ese sentido, entonces tenemos a una sociedad que en esa necesidad autoimpuesta de entretenimiento no busca necesariamente, digámoslo así, la información, sino que busca estar entretenida. Hasta la manera en que llega
esa información tiene que ser ruidosa, tiene que ser polémica, tiene que ser controversial, conflictiva, tiene que ser hasta morbosa, digámoslo así, porque eso es lo que genera engagement, clics y views. Luis decía que hay una mezcla de lo que antes estaba bastante separado. El periodismo es opinión, es información, pero también es interpretación. La interpretación antes, cuando uno estaba en la universidad, eran más los reportajes, pero ahora actualmente es el periodismo moderno, es lo que llama Neil Kappel el nuevo concepto de periodismo. Y es lo que te permite informar, analizar y opinar. O sea, es una mezcla de los tres. Y eso es lo que tenemos generalmente en los medios de comunicación. Porque no es simplemente información, que información es pasó esto en tal sitio a tal hora y listo, ese es el hecho, pasó, bien. Ahora, ¿por qué pasó? Inmediatamente tú colocas un por qué o un para qué, ya estamos analizando y ya eso es interpretación. Entonces, eso es lo que vemos muchas veces en los medios de comunicación actuales, sobre todo en los audiovisuales. Porque ya el periodismo que vemos en periódicos, el periodismo impreso, está cada vez más desaparecido, más menguado, y tenemos más influencers, como ustedes mencionaban, que manipulan muchísimo esa información, hasta el punto de que parte de esos comunicadores, que además de trabajar para un partido o estar ligado a un partido, muchas veces no son ni trabajadores de un medio de comunicación, son personas, son cuotas políticas que coloca un partido determinado, coloca el gobierno en un programa de radio o de televisión para hacer el contrapeso de aquellos que están hablando en contra de lo que tú quieres representar, de lo que tú quieres comunicar. Entonces, hay que tener bastante cuidado y hay que ser muy, digamos, observador para tratar o para encontrar cómo te están tratando de manipular con la información o lo que te están diciendo, que no es necesariamente información. ¿Tú crees que hay que ser muy observador para darse cuenta de eso? En algunos casos sí, hay personas que lo hacen muy bien. Hay personas que tienen un máster en eso. Hay personas a nivel de sutileza. Sí, sí, claro. Hay personas que tienen un máster, Pues claro que sí. Yo creo que es tan evidente No, en porque- el país. Pero que eso somos nosotros que tenemos. Sí, porque como dice Luis, por ejemplo, no es el caso de la mayoría. como dicen ustedes, es que hay uno que es de un partido y tú lo escuchas inmediatamente hablándote maravillas de ese partido, de cuando ese partido estaba en el poder, pasaba esto, pasaba aquello. Pero hay otros que son los que se la buscan con todos, que te manipulan el discurso de tal forma que tú dices, pero, ok, este tipo hace par de días me decía esto, que es de este mismo partido, de este mismo gobierno, pero ahora me está diciendo otra cosa con este. Porque ya no se trata de ser partido o de ser cómplice del gobierno. Se trata muchas veces de una figura. Porque, por ejemplo, Luis Batista está en el Ministerio de Educación, pero Luis Batista no me pasa publicidad. Luis Batista no me ayuda, no me colabora. Ah, no, pues Luis Batista está en este gobierno, vamos a acabar Luis Batista. Aunque los otros 22 ministerios me pasen algo, Luis Batista no sirve. No porque esté en este gobierno, sino porque no está colaborando conmigo. Ahora, si de ese gobierno a mí me dicen, mira, bájale algo Luis Batista, que es amigo de nosotros, no tiene presupuesto para ayudar. Ah, ok, entonces ya vamos a dejar a Luis Batista un poco, aunque lo agarremos después en un par de semanas. Pero ya esto es una especie de prostitución descarada. Ya no se trata de ideología, ya no se trata de partido, ya no se trata de gobierno, ya se trata de un aspecto meramente una inquisición comercial, periodística. meramente comercial. Sí. Y eso es en lo político. O sea, hay otros que desde hace 4 años antes están promoviendo candidaturas discretamente. Pero lo que más me llama la atención de todo esto es que en un país como el nuestro, donde todo el mundo está harto de la política, tú prendes la radio en la mañana y de las 30 o 40 emisoras que tú escuchas, el 70% tiene un programa político. Sí, pero ahí voy. Tú hacías una separación interesante, que yo creo que ahí tenemos que enfocar un poco para no distorsionar qué es periodismo Ujú.
qué engloba el periodismo y qué es opinión. Es completamente válido que si tú haces un programa de opinión, tú des opiniones y tus opiniones están movidas casi siempre por o tus intereses o tus convicciones. Convicciones incluso que en este país son difíciles de definir, por lo que decía Michael en relación al tema de que tú estás un día con otro y estás al día siguiente con el que sigue. Pero eso los políticos son así, están un día con uno y otro día con otro. Pero eso es opinión precisamente. A donde yo quiero que la gente vaya es, por ejemplo, esos órganos oficiales de informar. Gente que ha hecho carrera, que tiene una estatura moral a nivel público, que han sido personas que se han desarrollado en el periodismo duro durante años, que quieren venderse y que se venden y logran venderse como murallas de moralidad en el tema del periodismo. Pero tú te sientas a ver un programa de esas personas y tienen 14 promociones del gobierno. ¿Dónde está el periodismo dominicano cuando muchas veces los medios de comunicación subsisten gracias a la publicidad del gobierno? ¿Cómo puedes tú informar de manera objetiva si tu existencia depende de lo que te inyecta el gobierno? Ahí es donde yo quiero, señores, quizás sea un poco extremo, pero ¿cuándo mataron el último periodista en República Dominicana por decir la verdad? Periodista, en los 90 probablemente. ¿Entiende? Entonces, que no quiero llevar esta discusión a un nivel extremo, pero estamos hablando de que en República Dominicana hay diferentes niveles de verdad. Y tú dentro de toda esa orquesta de gente que no te está informando, sino que te está tratando de convencer, tú tienes que tener la certeza y la inteligencia de entre todo eso comenzar a unir para encontrar lo que para ti es la verdad o la realidad o los hechos, para ser más objetivo, los hechos. Cosas como que a veces, creo que Michelle una vez me enseñaba, la misma noticia, el mismo hecho, en dos periódicos completamente distintos, enfocados de forma diferente y todo movido, porque la línea editorial de esos medios estaba o a favor o en contra de un gobierno en ese momento. Entonces eso no es periodismo. A veces tú encuentras el ejercicio del periodismo en República Dominicana más en algunos proyectos que son como independientes y por allá pequeños, tirados, y muchas veces tú no te atreves a creer en ese ejercicio de periodismo objetivo o meramente o cercano a la objetividad, porque tú al final siempre te cuestionas quién está detrás. Entonces, si estamos en una sociedad donde el periodismo no juega un rol para informar sobre los hechos, ¿cómo tú generas una visión de lo que es real si no tienes los hechos reales? Sí, yo recuerdo recientemente cuando Jorge Ramos, el de Univisión, reflexionaba sobre su trayectoria ya en el retiro, de que al final el ejercicio, el papel de la prensa es darle guerra al poder político, que en la medida en que tú estás más cerca del poder como periodista, como hombre de prensa, más separado estás de tu profesión, de tu vocación, claro. Porque es una vocación también. El que la tenga. El que la tenga. Sí, porque casi cada vez la sobreviva menos, sí. Pero mira, Olga mencionaba algo someramente, que es todavía peor, mucho más profundo, que es el punto de, perfecto, tenemos los medios de comunicación, todos vemos cómo funciona, pero está el punto de los intereses. Algo sencillo que pasó en estos días, los informes desvelados por la CIA sobre el asesinato de las hermanas Mirabal. Ahí hay apellidos involucrados cuyos descendientes todavía están en la palestra pública, porque son personas bastante reconocidas. Pero muy probablemente la historia no se vaya a cambiar por eso, porque al final la historia la escribe quien gana y quien tiene el poder. Y en nuestra sociedad sabemos perfectamente que el poder real no es un poder político, es un poder económico. Y en todas las sociedades es así, los políticos son simplemente la pantalla. Pero yo creo que deberíamos tener un poco más de cuidado con a quién escuchamos y qué entendemos que es la verdad. Porque hay informaciones que, como mencionaba Olga, son periódicos digitales pequeños. Pero esos periódicos digitales pequeños son como la dark web del periodismo.
donde tú puedes encontrar lo que es real, lo que está Sin pasando de filtro, verdad. ¿Por sin qué? sesgo. Porque no tienen Compromiso. un compromiso. Porque a ese el gobierno no le pone publicidad. Y una pregunta sencilla, que era lo que Olga mencionaba ahorita. Ah, sí, tenemos publicidad del gobierno. Quítale la publicidad del gobierno a los medios tradicionales, a ver si van a subsistir. No lo hacen. ¿Por qué? Porque generalmente el contenido que producen no es potable, no le agrada a nadie. Es un contenido como este, Que no conecta con la que realidad. no conectamos con la gente. ¿Por qué? Porque aquellos están hablando con base sesgada, digamos que A favor o en contra. de alguien, y nosotros estamos diciendo lo que pensamos en contra de todos lo que pensamos, de todos los que están manejando la cosa pública. Yo entiendo y siempre he entendido, relacionando lo que tú decías con Jorge Ramos, el periodista que le cae bien a todo el mundo no es periodista. Yo he hecho relaciones públicas, he hecho periodismo, he hecho locución, pero en mi rol de periodista, no un rol, es como tú decías, una vocación. Yo no puedo dejar de ser periodista. Y yo he encontrado paredes de frente por ser periodista. ¿Por qué? Porque yo te digo, Luis, mira, no me gusta la ropa que tú tienes, muy fea. Es mi opinión. O mira, Luis, te robaste un dinero ayer, no quiero saber de ti. Pero te estoy diciendo las cosas como son. Si tú entiendes que yo no debería decírtelo por X o por Y, a mí no me importa. Al final, esa es la realidad y yo te lo digo. Ese es tu deber. Porque yo aprendí a eso, yo aprendí a trabajar en base a la verdad, no en lo que tú quieres escuchar, que es lo que pasa muchas veces en los medios de comunicación. Y no lo digo hacia afuera, lo digo dentro. Y lo voy a decir claro, yo he hecho trabajos periodísticos que lo bloquean. ¿Por qué? Porque yo busco la realidad. Mira, Los hechos. esto es lo que está pasando, míralo ahí. Tú no lo quieres publicar, ya son tu problema. Ahora, yo lo hice. Y cuando yo quiera publicarlo, porque yo hice el trabajo, yo me fajé a investigar, yo lo voy a publicar y lo voy a decir. Pero, ¿cuántas personas que hacen periodismo o que dicen hacer periodismo se atreven a hacer algo así? Tú sabes que Olga mencionaba ahorita una muy buena pregunta. ¿Cuál fue el último periodista asesinado? Eso desde el punto de vista de la eliminación física, pero preguntémonos, ¿hay otras maneras de matar a un periodista Claro que que está sí. ejerciendo Uf. su Claro, hay vocación? embajadores. A eso iba. Hemos escuchado de casos, hemos sabido de casos de intervenciones telefónicas. No, hay embajadores, De hay eliminar. periodistas que lo hacen embajadores para que se callen. Exacto. Y los colocan fuera. Y para que se Canciller. callen la boca. Exactamente. Entonces, Tú estás matando lo estás periodistas. matando periodísticamente. No, No, que tiene no que estoy ser de necesariamente una acuerdo. eliminación no. física. No, porque por ejemplo hay gente que, ese es otro tema súper interesante. Si tú pones a una persona como embajador siendo periodista, ¿verdad? Se supone que ese hizo un trabajo político. Y ahí donde no hay una separación, tú no lo estás matando, tú le estás dando su Premiando, premio. sí. Entonces Eso tú puede sabes ser cómo también. se mata a un periodista. Mm. Tú matas a un periodista cuando en su ingenuidad algún periodista intenta hacer su trabajo apegado a lo que es el origen del periodismo, lo que es su función, y tú tratas de descalificarlo, Cancelarlo, simplemente, bloquearlo. y no solo cancelarlo literalmente, sacarlo de un medio, que pasa también, sino que tú comienzas a convertirte como una gente que tiene un paria. Sí. Y la gente comienza simplemente a descalificarte. Tú eres, hay términos específicos. Tú eres, esa persona es complicada, esa persona no hay quien le Es entre. cabeza caliente, cabeza sindicalista, caliente. sí. Ese Yo era tipo. un sindicalista en un medio. Qué raro. Sí. Yo lo conocí ahí precisamente. Y decíamos algo de cómo matar periodistas. Hay que eliminar esa palabra porque YouTube no la permite. Cómo, Le ponen un cómo pi. desvivir periodistas. Desvivir un Sí. periodista. Hablábamos de que no solamente físico, y hablábamos de los premios a unos que hicieron un trabajo político. Pero yo me voy más allá, porque dentro del periodismo yo hice reporterismo, o sea, el diario vivir, el día a día del periodista. Y a mí me pusieron dinero en las manos muchas veces. Y cuando yo lo rechazaba me decían, ¿y qué tú crees? ¿Que tú te vas a hacer rico siendo periodista? Yo no, pero no quiero dinero tuyo porque yo estoy haciendo un trabajo. Yo no vine a pedirte dinero. Entonces, es una costumbre que el periodista que va al Congreso, porque son fuentes. El único país, creo yo,
donde las fuentes son instituciones del gobierno. Para mí una fuente es quien te da una información fidedigna sobre algo, ¿ok? Pero aquí las fuentes son el Congreso, la Justicia, el Palacio Nacional. Esas son las fuentes del periodismo dominicano. Y hay gente que cobra en esos lugares. Dentro de la institución. Cuando Sí. yo era reportero, el periodista que cubría la fuente de Palacio tenía 10,000 pesos asignados. Y en diciembre, tú sabes, ¿verdad? Ah, no, en diciembre es bueno, porque en diciembre el que cubre Congreso, atiende esto, el que cubre Congreso Nacional tiene fiesta del Senado, fiesta de la Cámara de Diputados, Canasta. Periodista. periodistas, Sí. fiesta... O sea, un empleado del... Sí, exacto, es un empleado, Literalmente. es un empleado, es en un toda relacionador regla. público Claro, claro. del Congreso. Exactamente. Fiesta del bloque de... Ahora solamente tenemos Fuerza del Pueblo, el PLD. De cada tenemos uno de los de partidos. cada uno de los partidos en cada cámara. Cámara alta, cámara baja, Senado, diputados, fiesta para periodistas. Además de la fiesta del Senado y de la fiesta, o sea, 8 fiestas estamos hablando. Donde el periodista ganaba dinero, Estaba en la rifa. donde el periodista estaba en una rifa, Canastas. le daban una canasta, independientemente de todo esto, le daban una canasta. ¿Por qué? Porque el poder sabe que tiene que mantener a esos periodistas tranquilos y felices. Había un periodista aquí, ahí todavía, porque está en el medio, que en el medio donde él trabajaba se iba a publicar una lista de los periodistas que cobraban en la Suprema Corte de Justicia. Y el medio no lo pudo publicar porque su periodista estaba ahí metido. Oh, pero nosotros tratamos de hacer un proyecto de periodismo de investigación en un medio que estaba desarrollándose en ese momento, había surgido. Y la única condición que se puso fue que los periodistas que trabajaran en ese proyecto no podían trabajar en el Estado. Y eso implicó que era imposible que era eso. imposible. Entonces yo... ahí Pero es donde- perdón, pero yo empecé a hacer un trabajo en ese medio. Yo empecé a hacer una investigación a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Hice la solicitud de una información. De una vez me llama un tipo. Mira, ¿qué tú necesitas exactamente? Yo no, información la estoy pidiendo. Ah, yo quiero que nos veamos en tal sitio. Ok, ¿para qué? No, vamos a reunir. Y me preguntó tantas veces y le dije, no, mira, yo simplemente quiero información, no quiero más nada. Y al final, con una persona en común, me ofreció dinero para dejar eso. Le dije, no, no me interesa. Wow. Y al final, ¿tú sabes qué pasó? El medio que yo estoy representando y que estoy defendiendo terminó aceptando una publicidad de esa institución y dejó la investigación. O sea, la Como ética no pudo contigo, se fue al los medio, propietarios le salió del- más caro, obviamente, le salió más caro, pero consiguió había lo que quería. silenciar a toda costa. Exactamente. Entonces eso me lleva a la pregunta, qué bueno que lo traes, Olga, porque hay medios que se venden como periodismo de investigación. ¿Existe Uf, periodismo? no. Ay, El periodismo es investigación. Exacto. El periodismo es investigación. Debería ser. Es. Lo que hay que preguntarse si es todas las investigaciones que se hacen en el periodismo de investigación se publican. Si no, No. se publican, pregúntese por qué no se publican. Porque yo te llamo a ti, Luis, mira, te tengo un expediente aquí, un programa que va a salir tal día. Dime, Luis, chequéalo. No publique eso. Y ahí hay periodistas que por un trabajo que hicieron y no publican, ganan más que con la publicidad que hubieran ganado con Por ese trabajo publicar. publicado. Entonces, así funciona. El periodismo es investigación. Pero el periodismo en la sociedad actual es dos cosas. Diarismo, que es simplemente la cháchara que usted ve en la calle, que chocaron allí. Declaracionismo. Exacto, lo que dijo el funcionario, lo que dijo el político. Y otra cosa, que es lo peor, es el chantaje. Y relaciones públicas. Que hay gente que ha hecho su nombre de años chantajeando. Y son heroínas. Son heroínas. Bastiones morales. Son heroínas chantajeando. Y por eso, y heroínos también. Y por eso, no porque también hay heroínos ahí. Y por eso, en República Dominicana, cuando tú hablas de periodismo y dices cosas como estas, tú te vuelves inmediatamente un incontratable. No, sí, Cancelado. pero desagradable. Un incontratable. Por eso Olga y yo no somos periodistas. Usted, Exacto. usted todo el mundo, de hecho, bueno, no hablemos de eso. Aquí, por eso todo el mundo quiere poner un medio. Ujú.
aquí todo el mundo quiere poner un medio. ¿Por qué? Sí, claro. Porque el Estado Dominicano, con su infinita cantidad de distorsiones, con el tema de la corrupción, con el tema de la incapacidad de resolver temas primarios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que manipular el discurso, tiene que establecer la narrativa. Crear la percepción. Y para manipular la percepción hay que controlar la narrativa. ¿Y cómo se controla la narrativa? Controlando los principales medios de lo que hablábamos al inicio. La gente, eso lo tengo lo que hablábamos al inicio, el cuarto poder es la prensa. Es verdad que es el cuarto poder, pero está secuestrado en un país como este. Secuestrado. El cuarto poder secuestrado por el poder. Claro, ¿por qué? Porque el 90% de la publicidad que tú encuentras en medios tradicionales, y cuando digo tradicionales, periódicos, radio y televisión, pero además de eso, sus plataformas digitales. Sí. El 90%, y cuidado sin más, de la publicidad que se coloca es del Estado. ¿Por qué? Porque yo como medio, para yo tener a un periodista que investigue algo, porque mira cómo funciona todo. El Estado te da dinero para que te calles y para que no publiques ciertas cosas. Y para que tú como medio puedas publicar las informaciones que yo te estoy mandando a modo de relaciones públicas. Tú eres, como medio privado, tú eres un vocero de el gobierno o de una institución del gobierno. Un filtro interesante. Una vitrola, una monedita para que cante. Porque te estoy dando dinero para eso, bien. Pero eso funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque para un medio es mucho más costoso hacer periodismo responsable. ¿Por qué? Porque si yo quiero personas que investiguen de verdad, bueno, busco a Olga, busco a Luis, busco a Michael, perfecto. Los salarios que yo tengo que pagarle a 3 personas para hacer un trabajo de investigación periodística es un salario que no se paga en la sociedad dominicana en general. Recordando que más del 80% de la población gana menos de 40,000 pesos. Para tú pagarle a un periodista de investigación para que te investigue, para que de verdad esté investigando y haciendo su trabajo, tienes que pagarle el doble probablemente por eso. ¿Y qué significa eso? Un abultamiento de nómina, que aunque tú tengas 3, 4 personas, tienes que pagar muchísimo dinero, a que si yo busco muchachitos que salen de la universidad o que todavía están en la universidad para que me publiquen una nota que ya está prehecha por la institución del gobierno que me la mandó y simplemente, la publico y listo. Pero que además no es rentable. No, ¿Cuál no es el beneficio económico? Al final del día es el tema de que la información se volvió una mercancía. Sí. La información antes era literalmente poder. Informarse es tener poder. Y ahora es una mercancía. Entonces, como es una mercancía, tiene que venderse para ser rentable. Claro. Porque bajo otro esquema no funciona. Entonces, tú te pones a pensar. ¿Tú te has dado cuenta lo que hacen todos los gobiernos cuando quieren instalar una narrativa sobre X cosa? Lunes y martes, todos los gobiernos, no solo todos, voceros, en todos los programas de televisión y radio, mandan voceros. Sí. ¿Qué tú piensas que le van a preguntar a esa gente cuando se sienten ahí? Si tienen 7 cortes comerciales con 14 publicidades del gobierno, ¿tú crees que le van a preguntar? ¿Por qué usted no está haciendo su trabajo? ¿Por qué usted hizo un gasto del dinero del pueblo en un vehículo último modelo personal que está prohibido por la ley de compras y ¿le van a preguntar eso? No. Le van a preguntar a un ministro, a un exministro de Educación, ¿por qué hizo gastos de millones de pesos en orquídeas para regalarlas? Le van a preguntar a un ministro de Salud Pública por qué no fue capaz de resolver X problema con el tema de la vacunación, por ejemplo. O sea, no se lo van a preguntar porque no es rentable, porque ningún medio... Además del costo político que tiene. Exactamente. Cuando tú hagas esas preguntas, ¿quién va a poner publicidad en tu programa? ¿El gobierno? No la va a poner. No. El sector privado, porque cuando tú haces periodismo serio, tú vas a tocar a todo el mundo. Sí. Tú vas a tocar al empresario que tira aguas negras al mar. Tú vas a tocar al empresario que contrata mano de obra indocumentada. Tú vas a tocar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el periodismo no tiene que ver con quién hace qué. El periodismo es el contrapeso de las acciones corruptas del sistema que nosotros vivimos. Es una veeduría social. El periodismo debería ser una veeduría social, pero debería ser en beneficio de la gente. El defensor del pueblo. Exactamente. Debería ser en beneficio de la gente. Decirle, mira, yo te estoy dando
los hechos, porque no la verdad es subjetiva y varía de persona la a persona. interpretación. Los hechos, yo te estoy diciendo que los hechos son esto y esto. Somos, yo creo, de los pocos países donde los medios de comunicación invalidan la realidad y prefieren instalar la narrativa del gobierno, aunque con eso se lleven entre los pies lo que la gente pasa. Y lo hemos visto un sinfín de oportunidades. El caso más reciente, el tema de la peste porcina, controlada en el país hace varios años atrás, un brote que surge. El gobierno dice que no hay problema con la peste porcina. Entonces los productores, los porcicultores salen y dicen que está fuera de control y que no se ha manejado correctamente. Y dice el ministro que estaba en una feria ganadera que aquí no existe problema con la peste porcina. O sea, y la gente simplemente, los medios de comunicación, el periodismo dominicano simplemente reproduce eso. Nadie Lo que decía le pregunta. Michael, o sea, la fuente es el propio Ministerio de Exacto. Agricultura. En ese Exactamente. sentido No hay un contrapeso. No hay un contrapeso. ¿Cuál sería el escenario ideal? El escenario ideal que ante una denuncia como esa, la prensa dominicana sea capaz de irse al lugar de los hechos y evidenciar a través de las herramientas que tiene si es o no es. No tendría que venir una asociación de porcicultores a dar una rueda de prensa para exponer su posición. Y que así como tú juntas 20 periodistas en el Congreso Nacional entrevistando políticos, que estén esos 20 periodistas con los que están viviendo la situación. Que estén en la fuente donde se generó esa información. Entonces, existe en República Dominicana el periodismo, juega el periodismo un rol para lo que fue concebido. No, el periodismo tiene, República Dominicana en eso tiene un máster porque ha transformado el periodismo. En relaciones públicas. Completamente. Así, lamentablemente, tristemente, otra vez terminamos otro episodio. Y por favor, a los funcionarios que no les gustan las entrevistas que le hacen, los que sí quieren ejercer el periodismo, que no llamen para calentar el periodista, que después lo votan. Sí, no, y que no están obligados a ir a ninguna parte. ¿Verdad tampoco. que sí? Y si usted va a una entrevista, prepárese, porque a veces puede surgir una pregunta que no es para que usted la bate, porque sino hay gente que piensa, ¿no? Que no le han secuestrado el cerebro con la necesidad y lo tiene cuarto. compromiso. Sí, así mismo. Así concluimos este episodio. Gracias por haber estado con nosotros. Y será hasta una próxima entrega si llegamos a ella. ¿Verdad? Aquí Cuídense, yo nos creo que vemos. sí.